Hoy en esta mañana el Señor, por su bondad, por su misericordia, amén, nos está permitiendo tener la oportunidad, escúchese bien, de poder escuchar una vez más su mensaje, su palabra, amén. Miren, aunque todos faltaran en este lugar, si el Señor viene, a Él hay que rendirle honra, amén. Y aunque todos vinieran y Él no viniera, este servicio no tendría sentido. Amén. Así que hoy hemos sentido su presencia. Amén. Hoy hemos sabido que Él está aquí. Por lo tanto debemos honra y respeto a este lugar. Amén. Porque Él está en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, antes de empezar, vamos a orarle al Señor para que tome el control de la palabra, de mi vida, amén, aún de los aires, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero que los demonios operan, ¿para qué? Para robarle la bendición al pueblo. Así que vamos a orar. Poderoso Padre que estás en los cielos, Señor. Padre, sabemos, Dios mío, que te ha placido a ti, Señor. Porque aun cuando no somos merecedores de nada, a usted le ha placido, poderoso Padre, Señor, derramar de su misericordia para con nosotros en esta mañana. Señor, te pedimos, Señor, que derrames una vez más de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él convenciéndonos en esta mañana de todo pecado, de justicia y de juicio. Llévate, Señor, todo viento contrario. Quita la apatía, el desánimo, Señor. Llévate la pereza, la desidia en el nombre de Jesucristo. Y proclamamos libertad en los aires. Señor, proclamamos que los aires sean descontaminados, poderoso Dios, y que tu pueblo, Señor, que ha venido, y aún los que escuchen a través de la internet, poderoso Padre, puedan recibir tu palabra, Señor, y que se cumpla lo que usted dijo, que usted no vuelva vacía, Padre. En tus manos me abandono, Señor, y que pase lo que pase, te daré toda a ti la gloria, porque solamente tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos al libro de Proverbios. Gloria a Dios. Proverbios, vamos a leer en el capítulo 8. Cuando estén allí me dan amén. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Amén. Vive Cristo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo. Aleluya. Dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Proverbios capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended los simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Amén. Amén. Miren que este pasaje tiene un título que dice en algunas versiones: excelencia y eternidad de la sabiduría. Hermanos, Dios siempre ha estado interesado en hablar un lenguaje directo y entendible con el hombre. Amén. Hombre cuyo ser Dios desde un principio, al hacerlo a su imagen, semejanza, la intención de Dios, ¿cuál era? Poder tener una relación donde el lenguaje fuera el mismo. Amén. Donde Dios le daría a conocer su verdad, su sabiduría, la inteligencia, sin obstáculo alguno. Amén. Porque vemos que la palabra enseña que Dios hablaba cara a cara ¿con quién? Con Adán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, su intención desde el principio era tener comunión con Él, ¿verdad? Pero como nosotros sabemos que esto no pudo darse porque el hombre quebrantó ese pacto de Dios, el hombre quebrantó esa comunión, el hombre quebrantó
ese lazo que había. ¿A causa de qué? De la desobediencia, a causa del pecado, ¿cierto? Por eso ese pecado que hizo en nosotros nos separó. Amén. Nos separó. Y ya por eso, ¿qué sucedió en nosotros? Allí comenzó a ¿qué? A haber ceguera en el hombre. Allí comenzó la falta de entendimiento. ¿Sí? Ya la verdad de Dios no era plena para con el hombre, porque el pecado ciega, el pecado vela. Muchas veces no nos deja ver lo que Dios quiere hablar. Donde el hombre desconoce por completo la sabiduría con que Dios quiere hablarle, revelársele a su hijo. Es por ello que se nos ha sido dado ¿qué? El Espíritu Santo. ¿eh? ¿Por qué se nos ha dado el Espíritu Santo? Porque el poderoso Jesús dijo en su palabra que cuando Él partiera de esta tierra iba a dejar a uno que iba a revelar, tomar de Jesús para revelarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él que dijo, yo tomaré del Padre y los haría, se los revelaría a ustedes. ¿Por qué? Porque es necesario de que el hombre tenga que el mensaje de Dios en su vida, pueda volver a conocer esa sabiduría que está clamando desde la eternidad hasta hoy. Y seguirá clamando desde la eternidad hasta ¿dónde? Hasta la eternidad, ¿verdad? Porque el propósito de Jesús cuando vino aquí a la tierra fue que dar a conocer ese mensaje, esa voz, ese clamor, esa sabiduría que había sido quitada al hombre, ¿verdad? A causa del pecado, revelarle otra vez la verdad del Padre al hombre. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da todo esto? ¿Por qué hoy este mensaje? Porque Dios sigue queriendo que la humanidad escuche su sabiduría. ¿Qué dice el libro de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. ¿Por qué les estoy dando esta introducción? Para que entendamos qué quiere decir el Señor hoy con su palabra, ¿verdad? Miren, realmente el Señor está diciendo en el versículo 1, dice, no clama la sabiduría y da la voz la inteligencia. El Señor, ¿por qué está haciendo un clamor? Porque realmente a la verdad nadie, en lo absoluto, quiere escuchar a Dios. Nadie quiere conocer a Dios, porque están en sus pecados. ¿Verdad, señora hermana Rebeca? El hombre está en su propia vida. El hombre está en su propio entendimiento. El hombre ha querido tener su propio conocimiento y su propia sabiduría, lejos de la sabiduría y la inteligencia que está escrita en la palabra. Amén. Entonces, por eso hoy el Señor nos habla, ¿verdad? Amén. Está diciendo el versículo 1, un grito, un clamor. Cuando alguien clama es porque necesita ser escuchado. Amén. Cuando alguien hace un clamor es porque está diciendo, escúchame. Es porque alguien que hace un clamor es porque realmente está necesitado de ser escuchado. Amén. Y él empieza diciendo aquí, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿Verdad? Dice el versículo 2 y 3, dice, en las alturas, miren esto, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¿Cómo así? Miren, Dios está alzando su voz en los lugares donde aún ni siquiera el hombre hoy por hoy quiere llegar. ¿Cómo así? Miren, hay personas que viven en extrema pobreza, que nadie adinerado va a llegar allá. Pero él tiene necesidad de algo y el Señor lo conoce. Y es que Dios necesita de que todos sean pobres, ricos, niños, jóvenes, ancianos, hombres o mujeres, procedan a la salvación. Es por eso que le está diciendo aquí que ¿dónde alza él su voz? En las alturas junto al camino.
en las encrucijadas, ¿verdad? Allí aún en las puertas. ¿Por qué en las encrucijadas? En donde aquellos que quizás alzan su voz pero que nadie la escucha. ¿Y sabe qué nos hace recordar esto? Una palabra. Vamos a ver en qué palabra el Señor habló esto. Y esto el Señor lo habla en el libro de Lucas. Vamos a un momentito al libro de Lucas. Miren que el Señor está hablando, es el mismo mensaje desde siempre y para siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su intención es que el Señor, las personas puedan escuchar el mensaje de la salvación. Porque todo hombre que no tiene a Dios, ¿qué va a pasar? Todo hombre que no recibe la salvación perecerá. ¿A dónde? Perecerá su alma. ¿A dónde? En el infierno. Y necesita el hombre escuchar que la sabiduría del Señor, la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, mire, vamos a un momentito a Lucas. En el capítulo 14, Lucas capítulo 14. Vamos a leer. Dice en el versículo 15, dice parábola de la gran cena, pero no voy a leer allí. Solamente creo que ustedes han conocido ese pasaje donde habla y dice que un hombre, dice, ¿verdad? Que hizo ¿qué? Una gran cena. Pero él invitó ¿a quién? ¿A quién invitó? A personas que ya él tenía escogida, dicen los convidados, a los que se les había dado una tarjeta de invitación, a los que se les había dicho, tú eres acepto en este lugar. Pero oh sorpresa, estos aceptos no quisieron ir a esa cena. Estos escogidos, estos que ya tenían esa oportunidad de entrar a esa cena, dijeron, Señor, estoy muy ocupado, no puedo ir. Uno dijo, hasta comenzaron a sacar las excusas. Uno dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Y así sucesivamente cada uno sacó su excusa. Pero miren qué pasó. Dijo aquel señor al siervo y le dijo, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, tipología del Señor Jehová, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Hay un lugar para quiénes? Miren aquí dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos. Miren, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Por qué está diciendo ve por los caminos? Es lo mismo que el Señor está diciendo, clama la sabiduría ¿dónde? Junto al camino, junto a los lugares encrucijados. O sea, es el mismo clamor del Señor de que ese es el padre de familia, tipología de Jehová, diciendo a través de sus siervos. ¿Cuáles son sus siervos? Usted y yo. Amén. A través de nosotros diciendo a quién, aquellos que están perdidos, vengan a la salvación. Y aquellos que aún quizás están en el camino, que enderecen su camino. Amén. Pero el Señor está diciendo que Él alza su voz en aquellos lugares. Pero también aquí dice, en las puertas de la ciudad. ¿Por qué en las puertas de la ciudad? Porque también sabemos que toda ciudad tiene lugares que altos y bajos, ¿verdad? Lugares ricos y pobres. Y el Señor le interesa de que todos, como dijo ahorita, procedan a la salvación y al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice el versículo 4. ¿Qué dice? Oh hombres, a vosotros clamo, dice la palabra. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Por qué el Señor está haciendo esta exclamación aquí? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque es que el Señor no podía decir, oh ángeles, a ustedes clamo, porque los ángeles ya son salvos. El Señor no le podía decir, oh demonios, a ustedes hablo, porque ya ellos no pueden alcanzar la salvación. El Señor tampoco podía decir, oh animales, a ustedes hablo, porque el animal no tiene la capacidad de tener el lenguaje del Señor. El Señor le tenía que hablar, oh hombres, a nosotros los hombres, que hemos sido, ¿verdad?, creados a su imagen y su semejanza, y que tenemos la capacidad, por medio de su Santo Espíritu, recibir el consejo del Señor, recibir su corrección, recibir su mensaje. ¿Para qué? Para que procedamos a la salvación. Aleluya. Amén. Amén. El versículo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Léelo, Daniela, por favor. Lucas. No, estoy en el Proverbios capítulo 8, versículo 5. Amén.
Les voy a leerle una versión diferente a la que va a leer el hermano ahorita. 8:5. Sí, hermano, léalo. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Amén. Y miren lo que dice esta versión amplificada. Dice: oh ingenuo, oh inexperto, que son fácilmente engañados. Entienda la prudencia y busque el sentido común astuto. Y yo ustedes tontos, cerrados, confiados en sí mismos, tontos, comprendan la sabiduría, búsquenla y la autodisciplina que llevan a la vida piadosa. Amén. ¿Y qué dice la versión que estamos leyendo ahorita? Entended los simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Amén. Miren, ¿por qué esta palabra? Porque el Señor dice, entended los simples. Una persona simple, perdonen que lo diga, es una persona, significa tonto, ignorante, ingenuo, inexperto, ¿verdad? Miren, cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra propia vida lejos de Jesús, nos volvemos así, tristemente. Por eso es que el Señor comienza diciendo, no clama la sabiduría en las calles, porque el hombre llega a esta condición. Pero ¿qué pasa? El Señor no solamente se lo está diciendo a aquel que puede estar lejos de la verdad del Señor, sino que quizás a nosotros mismos que yendo tras el camino incorrecto, aunque mencionamos a Dios y podemos haber confesado a Dios, podemos estar haciéndonos un propio camino con una propia sabiduría que no es la del Señor. ¿Por qué? Mire, vamos a Proverbios capítulo 1. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 1. Miren para qué son los proverbios, hermano. Para que nosotros veamos y entendamos que el Señor todo lo dice, para que el hombre entienda. Mira lo que dice aquí. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los proverbios? Versículo 2 dice, para entender sabiduría y ¿qué? Y doctrina. Los demonios no reciben doctrina. Por eso cuando una persona no recibe doctrina, está endemoniado. ¿Sabe por qué? Porque los demonios no quieren corregir su camino, porque ellos están perdidos y quieren que todos procedan a la perdición. Entonces, ¿qué dice? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para eso son los proverbios. Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿qué dice? En el capítulo 1, en el versículo 22, el Señor hace la misma exclamación que dice, que leímos ahorita en el capítulo 8 del versículo 5. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán ¿qué? La ciencia. Amén. Miren que es la misma exclamación, pero aquí añade a alguien más, a unos burladores y a unos insensatos que aborrecen la ciencia. Dios está ¿qué? Disgustado, ¿cierto? Tanto con los de afuera, pero también con los que, con los de adentro, que se han vuelto quienes, simples, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso, porque el hombre ha querido torcer el camino de la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros estamos ahí en el camino, pero no estamos como junto al camino, como dice la palabra, pero no en el camino. Y comenzamos a torcernos un poquito, a rodarnos un poquito, y terminamos siendo ¿qué? Como esto simple, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Que también comenzamos a andar con ¿quiénes? Con aquellos que ya no son rectos. Comenzamos a andar con los que se burlan, con los simples, con los engañadores. Porque pretendemos creer que su camino nosotros quizás lo podemos cambiar, o que también llamamos sus prácticas. Y lo triste de esto es que ellos terminan contaminándote, llevándote por su camino.
Y ese es su objetivo. ¿Sabes por qué? Porque ellos no son guiados por Dios. Los burladores no son guiados por Dios. Los insensatos, los simples, no son guiados por Dios. Por eso aquel que está en el camino no puede ir con un burlador. Amén, amén. No puede. ¿Por qué? Porque ellos van a querer desviarte de la verdad. Porque su señor Satanás, Dios lo reprenda, quiere que tú también te desvíes. Miren, vamos a leer en los versículos anteriores. Miren que en el versículo 8 dice, amonestación ¿de qué? De la sabiduría. Vamos a leer desde el versículo 10, dice, hijo mío. ¿A quién se le dice hijo en la Biblia si no es a aquellos que han sido lavados por la sangre? Amén. Amén. Y podemos decir, no, Salomón se lo escribió a su hijo. Sí, pero sabemos que toda la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, para que los que en él creemos podamos ser ¿qué? Corregidos. Amén. Entonces dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Amén. Amén. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Mira lo que dice aquí entonces, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Miren ellos como le dicen, vamos y pequemos, hagamos tal cosa, destruyamos esto, ¿verdad? Y quizás es fácil decir, no, es que esos son aquellos que están fuera, son los bandidos, son estos. Pero miren, aún dentro en la parte espiritual hay quienes son destruidores de las almas. Porque todo aquel que te incita al pecado te va a destruir. Todo aquel que te incita a hacer lo incorrecto va a querer que despojarte de los tesoros del reino. Por eso es que él dice aquí, tengamos una misma bolsa. ¿Cómo así? Que tus tesoros sean mis tesoros y que después él te va a gustar. Porque eres un ¿qué? Un simple, has llegado a ser un simple, un fácil de ser engañado. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que el Señor le empieza diciendo, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas con ellos. Amén. Amén. Hermanos, miren, Jesús dijo algo muy poderoso y a veces de pronto repetimos la palabra y repetimos la palabra, pero a veces la palabra no hace mella porque nosotros le damos un mismo sentido diferente al que el Señor quiere decir. Pero Jesús dijo en su palabra, dice, he aquí yo soy el camino, la verdad, ¿y qué dice? Y la vida. Pero ¿qué pasa? Si Él dijo, yo soy la verdad, el camino, entonces no debe haber otro camino, sino uno, Jesús. Amén. No debe haber otra verdad. Y les digo una cosa, la verdad no es la denominación. No es que esta denominación tiene la verdad, no. La verdad es Jesús y nosotros seguimos esa verdad. Eso es diferente. Amén. Porque hay quienes se proclaman ser la verdad y no nadie en lo absoluto es la verdad. El único que tiene la verdad absoluta se llama Jesús de Nazaret. Porque dice la palabra que dice, aún en la palabra cuando dice levantar las manos cansadas, las rodillas endebles, dice lo cojo, dice que aunque lo torcido se enderece, lo cojo se ha allanado, todas esas cosas comienza a decir. ¿Por qué? Porque mientras estamos nosotros en el camino, si uno cojea, el otro quizás es visco, el otro es cojo, pero necesitamos que todo que ser enderezado por uno que es recto y es Jesucristo. Amén. Por eso es que nadie en lo absoluto puede decir yo soy la verdad. No, la única verdad es Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el único que puede guiarnos a nosotros, ¿quién se llama? Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús es el único que nos puede ¿qué? Ayudar, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, miren, muchas veces decimos, no, pero es que pobre gente que está siendo engañada por otros. Pobrecito, porque es que les han vendido un falso evangelio. Pero como el versículo que acabamos de leer, donde Jesús se ha proclamado la verdad, ¿qué le compete al hombre? Seguirlo a Él. Amén. Al hombre no le compete seguir a otro hombre, porque Jesús dijo, maldito el hombre que confía en otro hombre. Mas nosotros confiamos en Jesús de Nazaret y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él, nuestra absoluta confianza en Él. ¿Por qué? Porque ahí nos enviará su Santo Espíritu.
y nos hará entender cuál es el camino a seguir. Y miren, todo aquel que reciba a Jesús es automáticamente sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le mantendrá firme, sin fluctuar, ¿verdad? Así que nadie quede pobrecito, no. Porque todos los hombres, hoy por hoy, el único que los puede ayudar se llama ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que miren que el Señor después que comienza a decir en el versículo 20, lo mismo que leímos ahorita. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Otra vez el Señor dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Amén. ¿Por qué? Porque es que el hombre está pecando en contra de Dios. ¿Sí? Dios es el único, hermano, mire, Dios es el único que está más y más interesado en que tú y yo nos salvemos. No hay nadie más que pueda interesarle más nuestra salvación que Dios mismo. Por eso es que Él una vez y otra vez y otra vez va a insistir en lo mismo. Volveos. Volveos a mí. Volveos a mí. Arrepiéntanse. Miren, vamos al versículo 23 del capítulo 1 de Proverbios. Miren lo que dice el Señor. Después de todo lo que leímos en los versículos anteriores, Él después le dice, por eso estoy clamándoles a ustedes, por eso es que les estoy enviando mi verdad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se arrepientan. Amén. Pero en el versículo 22 está diciendo, ¿hasta cuándo seguirán siendo simples? ¿Hasta cuándo seguirán siendo burladores? ¿Verdad? Pero ahora viene el versículo 23, dice, volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Tremendo, ¿verdad? O sea, Él te está diciendo, listo, hoy eres simple, vuélvete a mi reprensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él ha dicho a todo el que ama y tiene por hijo, lo va a disciplinar, le va a reprender, le va a decir, no me agrada tu camino, estás en un camino torcido, es tiempo que endereces tu caminar. Él te está diciendo, vuélvete a mi reprensión, aleluya. Vuélvete. ¿Y sabes qué te está diciendo? ¿Qué te está prometiendo? He aquí te daré mi espíritu. El Espíritu Santo, ¿para qué? Para que te revele mis palabras. Poderoso Jesús. Amén. Qué lindo es el Señor. Él o sea, como quien dice, Él te permite quizás que estás caído, ¿verdad? Y después de esa caída, Él te va a volver a levantar, te va a sanar y te va a decir, bueno, aquí tienes las instrucciones, camina en mi ley. Pero lo más hermoso de esto, hermana, ¿sabes cuál es? De que no estamos solos. Amén. Porque Él está diciendo aquí, ¿qué dice? Derramaré mi espíritu sobre vosotros, poderoso Dios. Porque Él sabe que solo nosotros no podemos apartarnos del mal. Nosotros solos no podemos dejar la mentira, el engaño, la pornografía, nada de esas cosas. Mas necesitamos uno mayor, y es el Espíritu Santo, que opera en este tiempo para llevarnos a Jesús. Amén. Amén. Pero miren, Dios es muy celoso, muy delicado. Dios no acepta cuando el hombre se mantiene en su dureza, porque la dureza de nuestro corazón nos va a llevar a una cruel y triste término o triste condición. Y eso no solamente pasaría ahora, eso pasó desde antes. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3. El Señor está diciendo al hombre, no endurezcas tu corazón. Por favor, atiéndeme. Por favor, escúchame. Miren, hermanos, qué hermoso es cuando la iglesia sale a la calle. Eso que dice la sabiduría sale en las encrucijadas, en los caminos. Es porque la iglesia cuando sale a la calle está diciéndole al hombre, ven a Jesús. Está el Espíritu Santo clamando a través de los hombres, ven a Jesús. Amén. Hebreos capítulo 3, el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si
Si hoy nosotros tenemos un camino torcido, el Señor está diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté. Miren que el Señor se enoja, se disgusta, ¿verdad?, contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido ¿qué? Mis caminos. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Y qué le dijo el Señor? Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hubieron aquellos que aún vieron de lejos la tierra prometida, pero no entraron a la tierra prometida física. Y cuando habla de mi reposo, muchos no se salvaron, ¿verdad? Hubo un pueblo que la tierra se lo tragó literalmente. ¿Por qué? Por esto. Porque endurecieron sus corazones. Porque amaron la simpleza y se volvieron ignorantes. Se volvieron ¿qué? Inexpertos, fáciles de engañar. Y que vino el enemigo y ¿qué pasó? Los apresó y perecieron. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor no quiere que los hombres estemos así. Miren, y esto no importa que no, porque es que yo veo que el Señor se mueve. Oh, cuánta gloria estoy viendo. Miren lo que les pasó. En el versículo 15 de Hebreos capítulo 3 dice: entre tanto que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice el 16: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ejemplo, ¿no fueron los que provocaron al Señor los que fueron salvos? Los que salieron del mundo, los que un día fueron redimidos. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que ¿qué? Que desobedecieron? Tremendo, ¿verdad? Dios nos ayude. ¿Sí? Mire, si el Señor no lo hizo con Israel, que es la niña de sus ojos, ¿tú crees que con nosotros va a tener quizás un trato distinto? Cuando nosotros tenemos algo mayor en este tiempo y más delicado, ¿saben qué es? La sangre de Jesús. Hay mucha gente que dice que lindo el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia tiene algo muy delicado, y es que está de por medio que la sangre de Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Aquel que tuviere por inmunda la sangre, ¿de qué pasaría? Ya no tiene otro sacrificio, ¿verdad? Y cuando tú y yo estamos con nuestras actitudes, después de haber recibido a Jesús, después de haberle aceptado, ¿verdad?, con nuestros pecados, cuando ya comenzamos a amar la simpleza, es como si pisoteáramos la sangre. Por eso esto es muy delicado. Por eso es que el cristianismo no es una guachafita, no es para venir a mostrar el mejor vestido ni la mejor falda, ni cuán hermoso me puedo ver para que me codicien. No. Esta es la decisión más seria que nosotros hemos podido tomar, ¿verdad? Porque está en juego la salvación. Pero Dios, miren, Dios es muy, muy misericordioso. Dios siempre va a tenderte la misericordia. Dios dice la palabra que Él es tardo para irarse, grande en misericordia, pero Él también es fuego consumidor, ¿verdad? Porque Dios no le agrada de que el hombre piense y crea que su justicia va a ser tenida en poco. ¿Por qué? Volvamos a Proverbios capítulo 1. Amén, amén. Amén. Vamos a leer desde el versículo 26 al 31. ¿Qué dice? Dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Proverbios 1, 26 al 31, dice: también yo me reiré. Pero voy a leerlo del 24. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán
y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron ¿qué? La sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Tremendo, ¿verdad? O sea que el Señor estaba diciendo, hoy te burlas de mí, quizás. Hoy has escogido este camino de la simpleza. Hoy has creído que puedes llevar una doble vida en el Señor. Has creído que por lo menos cuando te estoy diciendo arrepiéntete de tu mal camino y porque ves bendiciones venir o porque ves que aún todavía tienes vida, puedes creer que yo estoy tan lejos que no puedo aún hacer cumplir mi justicia. No. Entonces que Él dice, aún cuando llame. Miren, no es que Dios no quiera atender, no. Es que Él va a tapar sus oídos. ¿Por qué? Porque es que tú no le tienes por Dios. Tú no has decidido coger el camino del que Él te está diciendo, sino que has querido aborrecer esa sabiduría. Has querido aborrecer su consejo, el cual está rogándote cada mañana diciéndote, ven y recibe. Ven y recibe. Por eso es que el Señor sigue una y otra vez diciendo, volveos a mí. El Señor cuando tú ves a la iglesia en la calle con un evangelio genuino, tú tienes que entenderte diciendo, el Señor está rogándole al hombre que venga. El Señor está extendiendo su misericordia. El Señor está diciendo, vengan a mí. No quiero que procedan a condenación. Vengan para que sean salvos. Miren, hoy tenemos una salida y es la sangre de Cristo. Porque Él ha dicho en su palabra que todo el que cree en Jesús haya la salvación. Todo aquel que invoca de la sangre, todo aquel que recibiera a su Hijo amado Jesús, Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrían a comunión con este hombre o con esta mujer. Amén. Él está dispuesto a que tú y yo procedamos a la salvación. Por eso es que miren, aquel sacrificio, mira, ha habido sacrificio, derramamiento de sangre desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque en la sangre hay vida. Amén. Por eso es que Dios, vamos al capítulo 9 de Proverbios. Amén. Poderoso Dios. Poderoso Jesús. Gloria a tu nombre, poderoso Dios. Amén. Proverbios, miren lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Verdad? Pero ¿qué dice en el versículo 2? Dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. ¿Qué quiere decir eso? Miren, es como si uno dijera, la sabiduría, ¿cómo puede hacer la sabiduría un sacrificio, verdad? Pero esto es el Señor. O sea, esto es tipología de qué? De que solamente a través de la sangre de Jesús, a través de ese derramamiento de sangre, el Señor está diciendo, mira, aquí está la sangre, aquí está el sacrificio, acéptalo, ¿verdad? Y mira lo que está diciendo ahí, empieza diciendo, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Y la mesa es tipología de ¿qué? De comunión. Es como que si el Señor está diciendo, la sabiduría sale a la calle, ¿verdad? Prepara esa mesa y está diciéndole, vengan ustedes simples. Vengan ustedes que tienen el camino torcido, que es aquí un sacrificio. Amén. Es aquí la comunión que puede haber. ¿Cierto? Y el 3 que dice, envió su criada. Por eso es que debe ser para nosotros de grato, debe ser para nosotros un gozo, una alegría, cuando vayamos y llevamos el mensaje. Miren, hemos leído 3 capítulos diferentes, pero que el mensaje es el mismo. La sabiduría, ¿qué pasa? Envió su criada. ¿Qué leímos ahora? Enviaron ¿a dónde? A la calle.
sobre lo más alto de la ciudad clamó. Tremendo, ¿verdad? O sea, el Señor está interesado en que la iglesia salga y lleve la verdad de Dios. Que el pueblo vaya y lleve la verdad del Señor. Y el Señor lo hará una y otra vez mientras haya esperanza. En el versículo 4 dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, come mi pan y bebe el vino que yo mezclado. ¿Cómo así? O sea, le está diciéndole, mira, ve, la sabiduría del Señor. Dios está diciendo, mira, tú simple, ven acá. Con ese amor, ¿verdad? Le está diciendo, ven y restáurate. Ven que aquí la sangre de Jesús está aquí, ¿verdad? Es la única forma que puedes venir a mis pies. Es la única forma que tengo para aceptarte en el reino, a través de este sacrificio. Amén. A través de este derramamiento santo que es la sangre. Y mira lo que dice. Dice a cualquier simple, a cualquiera que se ha desviado, a cualquiera que ha hecho su propia sabiduría, su propio cristiano, que realmente sea genuino, va a aborrecer la palabra. A lo contrario, entre más te acerques a Dios, vas a querer amar su palabra, porque sabes que a través de ella Jesús se te va a revelar por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice? Bebe el vino. Amén. Tipología también de la sangre, de la unción. ¿Y qué dice la palabra? Recuerden cuando Jesús dijo, aquel que no comiere mi carne y tomare mi sangre, ¿qué pasaría? No iba a ser digno de él. Y no es en la parte literal, es un mensaje figurativo, pero que tiene mucho significado espiritual, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos recibir a Jesús por completo en nuestros corazones. Amén. Aleluya, ¿verdad? Ahora dice, versículo 6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 10 dice, y el conocimiento del Santísimo, ¿qué es? Es la inteligencia. O sea que aquí está diciendo, dejad de vivir en la ignorancia y vivir y andar por el camino de ¿qué? De conocer al Señor. Tremendo, ¿verdad? La palabra se explica así sola. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo? O sea, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. O sea que si un hombre porta la sabiduría, teme a Jehová. Si un hombre tiene la inteligencia, conoce al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, el Señor está aquí insistiendo, es la misma insistencia, ¿verdad? Que el Señor le hace al hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el hombre no proceda a la condenación. Porque, hermanos, miren, nosotros tenemos un enemigo. Ese enemigo tiene poder para desviarnos. Ese enemigo tiene poder para con sutileza apartarnos de la verdad. Ese enemigo tiene poder, ¿para qué? Para hacernos con la misma palabra, cortarla, desviarla, torcerla y que nos perdamos. Y ese ha sido el engaño desde el principio. Y fue muy atrevido en hacerlo con el mismo Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando le digo, tírate, y el Señor enviará su sangre. Era una verdad. Pero ¿qué le respondió nuestro Señor? No tentarás a Jehová tu Dios. Tremendo, ¿verdad? O sea que con la misma palabra Él te va a querer ¿qué? Autoengañar. Miren, lo vamos a ver aquí mismo. Proverbios capítulo 9, pero vamos a leer ahora el versículo 13. Si ustedes se dan cuenta, ese pasaje dice la sabiduría y la mujer insensata. En otras versiones dice la insensatez y la sabiduría, ¿verdad? Ya leímos qué hace la sabiduría. ¿Cómo quiere que tú vengas a los pies del Señor? ¿Cómo quiere transformar tu camino? Pero ahora hay uno que es la insensatez, que es dominado por el Satanás. El Señor lo reprenda para que su fin sea que te pierdas, ¿verdad? Dice el versículo 13. Miren cómo dice, la mujer insensata es alborotadora. ¿Qué dice? Es simple e ignorante. Tremendo, ¿verdad? Lo contrario de la sabiduría, que te está diciendo, aléjate de la simpleza, apártate de la ignorancia. Mas los insensatos son ¿qué? Simples e ignorantes. Versículo 14, ¿qué dice?
se siente en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. ¿Y dónde es que va la sabiduría a hacer el sacrificio? Sobre lo más alto de la ciudad. O sea, que Satanás, el Señor lo reprenda, siempre va a querer parecerse a Dios, a la verdad. ¿Para qué? Para que con esa verdad torcerla y llevarte a qué? Al camino de la perdición. Por eso es que Él siempre va a querer ser como que igual. Mira que todo lo compara, todo lo imita. Él no es auténtico. Él sabe que con la misma verdad puede hacerte caer. Eso es lo más triste. Porque mira qué hace ella, hace lo mismo. Esta es porque te presenta el sacrificio, que es la sabiduría. Pero más esta que hace, se sienta, pero se sienta también en los mismos lugares. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que muchas veces cuando nosotros vamos a las calles, le presentamos a Jesús e inmediatamente también vienen los espíritus engañadores a querer robar esa palabra. Tremendo, ¿verdad? Porque hoy usted está recibiendo un mensaje de salvación y quizás sale de esta puerta, sale de este lugar y a poco rato, si no la mantiene, vienen ¿qué? Los demonios y se la roban. Amén. ¿Por qué? Porque Él está siempre queriendo ¿qué? Robar, quitar, destruir, pero siempre asemejándose y imitando las cosas de Dios para que no te des cuenta que es Él. Ahora, ¿qué dice? Para llamar, pero esto me impacta más, el versículo 15 dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Tremendo, ¿verdad? O sea, a ella no le interesa lo torcido. A Satanás no le importa a los que no son simples. A los que son simples, perdón. A él no le interesa que ya tú estés en tu simpleza porque le perteneces. A él le importa tú y yo, que andamos en el camino derecho. Amén. Él le importa a aquellos que dijeron no a la simpleza. Él le importa a aquellos que le dijeron no a la ignorancia. No a la ignorancia de este mundo. No a la sabiduría hueca que el mundo me quiere ofrecer para caminar conforme quiero. Ella va por ellos a seducirlos. Esa mentira va tras ellos a seducirlos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella quiere que ellos le pertenezcan. Porque ella quiere que ellos ¿qué? Dejen su camino derecho. ¿Verdad? El versículo 16 que dice: dice a cualquiera simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Tremendo, ¿verdad? O sea, ella le está diciendo, mira, no tiene nada de malo de que tú uses un vestido apretado, ¿qué? Igual tú estás joven, tú eres una mujer hermosa, úsalo. Tremendo, ¿verdad? Con una sutileza. No importa de que tú puedas ver un programa de televisión. Igual, tú sabes que todos son iguales y tienes que entretenerte. Pero vamos a ver allí que la que sale allí o el que sale allí está desnudo. Salen palabras soeces, chistes de doble sentido, ¿cierto? Y vas tú, el pobre cristianito, rodándose. Te está diciendo, el pan en lo oculto es más sabroso. O sea, como quien dice, peca donde nadie te vea. Hazlo donde nadie quizás pueda alcanzar su ojo y mirarte. Pero que el Dios de los cielos, el que hizo los ojos, dice la palabra, no verá. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Y dijo el salmista, si aún debajo de las piedras me iría, allí estará el Señor, su Santo Espíritu. Amén. Pero ¿qué pasa? Satanás te está diciendo a los simples, dice, las aguas hurtadas, o sea, robadas, son dulces y el pan comido en lo oculto, ¿verdad? El pecado es más sabroso, ¿cierto? No tiene nada de malo de que tú puedas un día ir con tus amigos, ¿verdad? No, que es que vamos a un compartir, vamos a esto y lo otro, y el otro está tomando. ¿Qué haces tú ahí? ¿Verdad? No, ¿de qué de malo tiene? De que, ay, pero es que vienen a buscarme. Dile que ahorita que no estoy y tú estás. Son mentiras, supuestamente piadosas, pero son mentiras. ¿Sí? No que, voy
Véame esa película. Ahí, todas esas mujeres salen desnudas, pero es inmoralidad sexual, ¿cierto? Pero ¿qué él te está diciendo? Es más sabroso. Aquí el pastor no está, aquí la hermana no está. En lo oculto es mejor. ¿Para qué te vas a mostrar? ¿Para qué lo vas a hacer donde todos te vean? Es mejor aquí. ¿Sabes por qué allí? Porque allí vienen los demonios y te destruyen a solas. Siempre queriendo imitar a Dios, donde el Señor dijo: cerrada la puerta, orarás a tu Padre, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El único que dice que nos escondamos en su secreto para aún ser mejores en su intimidad es el Señor. Y Él también, Satanás quiere que hagan lo mismo, pero ¿para qué? Para destruirte. Tremendo, ¿verdad? El versículo 18 dice, pero bueno, miren, el Señor nunca se va a equivocar, porque Él es el mismo de ayer y hoy y de por los siglos de los siglos. El versículo 18 dice, el Señor: ¿no saben que allí están los muertos? Que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea, ¿cuál es el término de los que aman la insensatez? El infierno. Mas los que aman la sabiduría, su término es ¿con quién? En el cielo. Pero ¿qué pasa? Miren, les voy a leer esta versión amplificada, lo que dice, y abre un poquito más el entendimiento. Mire, dice: la insensata es inquieta y ruidosa. Ella es ingenua y fácilmente engañada y desconsiderada, y no sabe nada en lo absoluto de valor eterno. Los insensatos no piensan en lo celestial. Se sienta en la entrada de su casa, en un asiento junto a los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, que están haciendo el camino correcto. Quien sea ingenuo e inexperto, ella le dice: déjalo que entre aquí. ¿Y para qué? Dice: y para el que carece de comprensión o sentido común, ella le dice: las aguas robadas, o sea, los placeres, son dulces porque están prohibidas. ¿Y te acuerdas cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? Huye de todas aquellas cosas que a tu parecer son dulces, son agradables, que vas a perecer. Amén. Ahora dice: pero él no sabe que los espíritus de los muertos están allí y que sus invitados ya están en la profundidad del infierno, el mundo inferior, el lugar de los muertos. Tremendo, ¿verdad? O sea, que la sabiduría quiere llevarte a la vida eterna a través de Jesús, del sacrificio, a través de la sangre, a través de que conozcas al Señor, a través de que puedas recibir su consejo. El Señor nos quiere llevar al arrepentimiento, escuchar su corrección y que Él derrame de su espíritu y andemos en el camino correcto. Pero la insensatez te quiere destruir. La insensatez no te quiere que vayas al cielo, porque los insensatos, la insensatez, la simpleza, los burladores son ministrados y guiados por demonios, por Satanás. El Señor los reprende, ¿verdad? Pero conclusión de este mensaje está en Proverbios capítulo 1 versículo 23, que lo leíamos ahorita, que dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y yo haré saber mis palabras. Si en esta mañana nosotros nos podemos evaluar y decir: bueno, Señor, quizás sin darme cuenta he estado andando o he querido ir con los simples, o estoy con los simples, o me he vuelto un simple. El Señor te dice: volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu. O sea que el Señor nos está diciendo que, conclusión del mensaje, si esta es tu condición, arrepiéntete. Amén. Si esta es tu condición, vuélvete a mi reprensión. Que nos desbarate el Señor, pero en sus manos nos desbarata. Porque así el Señor le dijo: oh casa de Israel, ¿no seré yo como este alfarero? Que aún esa vasija, si se destruyera, Él mismo la volviera a hacer. Pero hay de nosotros que nos desbarate el mundo y Satanás, porque nunca más nos va a reconstruir. Amén. Así que el mensaje de hoy es este:
Apartémonos de la simpleza. Nosotros los cristianos y los que están allá amando la simpleza, que son simples ya, que Satanás los tiene atados, que se vuelvan en arrepentimiento. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Gracias, Señor, por tu mensaje, aleluya.